Buenas noches. Es una alegría estar nuevamente juntos para estudiar la Biblia. Qué hermoso es cuando el pueblo de Dios se reúne para compartir la esperanza que nos une, ¿no? La fe en Cristo Jesús y su palabra. Y lo más importante aquí es justamente eso, el estudio de su palabra. Anoche estuvimos hablando acerca de la señal del fin. Hablábamos que cuando uno estudia el capítulo 24 de Mateo, descubre que el Señor da una sucesión de eventos que preceden inmediatamente a la señal del fin. Y ese mismo Señor que da esos eventos que preceden a la señal del fin, dice en Mateo 24:38 algo que algunos hermanitos lo leen y vuelta empiezan a especular. Les leo lo que dice Jesús. En el verso 30 no es 38, estoy un poquito mal. Es en el verso 36. El verso 36, Mateo 24:36. Jesús, hablando de su venida, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe el día ni la hora. Y a pesar que aquí se dice que nadie sabe el día y la hora, sino solo mi Padre, ni los ángeles dicen solo mi Padre, entonces hay algunas personas que ignoran este concepto y están proponiendo fechas. Aún dentro de la iglesia adventista, hoy hay personas que están hablando ya del 2024, del 2026, del 2030 y así va, ¿no? Hay personas que están fijando fechas. Hermanos, Jesús dijo, nadie sabe, y cuando dice nadie sabe, nadie sabe. Entonces, más categórico que eso no podemos ser. Y sin embargo, otros se han ido al otro extremo. Dicen, bueno, si nadie sabe, ni los ángeles, solo mi Padre, quiere decir que Jesús tampoco sabía. Y entonces le dicen, no, Jesús tampoco, porque nadie sabe. Bueno, si Jesús no sabía, entonces todos los acontecimientos que Él nos narra, que ha de acontecer antes de la señal del fin, ¿qué nos dicen? Si Él nos está diciendo, antes de la señal del fin va a venir esto, aquello y lo otro, es porque Él sabe todo lo que va a acontecer. Sin embargo, ustedes van a encontrar por ahí algunas personas que hablan de que ni aún Jesús sabía. Bueno, y de esa manera se sigue interpretando la Biblia de una manera equivocada. Les digo, si hay un tiempo cuando necesitamos escudriñar las Escrituras, es hoy. Porque tenemos un enemigo que conoce la Biblia. Y Él va a hacer todo lo posible por que nosotros la tergiversemos, la cambiemos y nos aferremos a ese tipo de interpretación. Tengan cuidado con el fanatismo. El fanatismo es cuando uno se aferra a algo. No, yo aprendí así, ahí me quedo. No. Yo siempre estoy dispuesto a aprender y es de más decir que siempre estoy aprendiendo. Siempre estoy aprendiendo. Aún de las preguntas que me hacen los hermanos, yo aprendo. Aún de los comentarios que a veces pueden ser sin sentido para algunos, aún de ahí aprendo. Porque entonces digo, necesito buscar una manera mejor para enseñar, porque si no me entiende es porque no lo estoy haciendo bien. Necesito hacer otra forma. Entonces uno aprende continuamente y estar dispuesto siempre a ser enseñado por el Espíritu de Dios en su palabra. Es una actitud que siempre debemos tener. Hay algunas personas que piensan que porque han estudiado la Biblia y saben mucho, ya no tienen nada que aprender. Y cuando ven a un hermanito que viene con algunas inquietudes, dicen, no, ¿qué me vas a enseñar tú? No, mis hermanos. Nosotros tenemos siempre algo que aprender y de todos aprendemos. Hasta de los más humildes. Y eso es muy importante. Jesús, cuando dijo esto, de que el día y la hora nadie sabe, es justamente para que nosotros no perdamos el tiempo especulando. El año 2000, el 2015, 20. No especulemos.
nadie sabe. Sin embargo, puesto que nadie sabe, en el verso 42 empieza una serie de parábolas que Él ha dejado para ayudarnos a entender qué debemos hacer en tanto que Él viene, porque como nadie sabe, entonces esas parábolas nos van a enseñar qué hacer. El mensaje de esta noche yo lo voy a resumir en esto. Si alguno se duerme, ya por lo menos sepa de qué hablé. Es muy simple, hermanos. Lo he sintetizado en una frase. Dime cómo tratas a los demás y te diré si estás listo para la segunda venida de Cristo. Muy simple. Dime cómo tratas a los demás y te diré si estás preparado para la segunda venida de Cristo. Es muy simple. Y eso está en la Biblia, solamente que ahora lo vamos a estudiar para llegar a la misma conclusión. Ahora, hay algo que nosotros necesitamos entender, que las parábolas que están en la Biblia tienen un propósito, es ilustrar algo, es una manera de llamarnos la atención a algo que se viene enseñando. Jesús está hablando del tiempo del fin, está hablando de que nadie sabe, y entonces, siendo que el fin viene intempestivamente, porque el verso 38 habla de Noé y la generación de Noé, que vino el diluvio y se lo llevó en el momento que ellos menos pensaban. Bueno, siendo que la segunda venida de Cristo va a ser igual, va a venir en el momento que nosotros menos pensemos, entonces nos deja unas parábolas para enseñarnos qué hacer. Entonces las parábolas deben ser entendidas en su contexto. No es una historia nomás, no. Hay que ponerlas en el contexto en el que están dichas. Y estas parábolas que están al final del Mateo 24 y todo el capítulo 25 son ilustraciones que nos ayudan a entender cómo prepararnos para la segunda venida de Cristo. Así que yo voy a hacer uso solo de dos parábolas. La primera y la última. Las otras dos se las dejo para otro rato. Pero solo la primera y la última. ¿Por qué? Porque al empezar y al terminar el Señor cierra un circuito. ¿Cómo nosotros estamos velando en preparación para la venida de Cristo? Miren lo que dice el verso 42. Velad, velad, pues porque no sabéis la hora en que he de venir. Siendo que no sabemos la hora, ¿qué hay que hacer? Ahora la pregunta es, ¿qué es velar? Porque algunos dicen, velar es pasar la noche en vela, sin dormir. ¿Quiere el Señor que trasnochemos? Porque eso es velar, ¿o no? Algunos dicen, velar es pasarla en vela. Por eso es pasar la noche. Velad, porque no sabéis el día y la hora en que el Señor ha de venir. ¿Qué significa velar? El mismo Señor, en el verso 43 y 44, nos explica qué es velar. Miren ustedes lo que dice. ¿Sabed esto? Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Velaría. Es decir, yo sé que me van a robar a la medianoche, entonces ¿qué hago? Hago una recepción, pues, ¿no? Llamo a la policía, llamo a mis amigos y nos apertrechamos y ahí cuando lleguen les caemos encima. Velaría. Verso 44. Por tanto, fíjense la conclusión a la que llega. Por tanto, también vosotros, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, si un padre sabe que le van a robar, se prepara, hace preparativos para caerle encima a los ladrones. Y dice, por tanto, ustedes también. Si saben que el Señor viene en el momento que menos piensan, ¿qué tienen que hacer? Prepárense, hagan preparativos para darle la recepción. ¿Qué es velar? Es prepararse. Velar no es solamente estar sentado sin hacer nada. Eso no es velar. Porque algunas personas dicen, oiga, ¿qué cosa es velar? Ah, pasar la noche sentado ahí en vigilia, cabeceando.
Eso no es lo que el Señor está diciendo. Está diciendo es preparad vuestras vidas, porque el Señor viene en el momento que menos piensan. Y ahora lo va a ilustrar con la parábola del siervo bueno y del siervo malo. Es una parábola que es interesante porque hay un amo que tiene dos clases de siervo, uno bueno y otro malo. Miremos un poquito qué es lo que hace el amo. Dice en el verso 45, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, aquel cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Quién es ese siervo bueno? Su señor lo ha puesto para que trabaje mientras él viene. ¿Ustedes han escuchado ese proverbio que el ojo del amo engorda el caballo? ¿Han escuchado ese dicho? El ojo del amo engorda el caballo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona tiene que estar allí vigilando que las personas trabajen para que entonces realmente hagan el trabajo. Si el jefe se va, las personas se ponen a dormir. Bueno, este siervo bueno, este siervo fiel, recibió el encargo de su señor y se fue el señor y dice, bienaventurado el siervo al cual su señor cuando venga le halle haciendo así. ¿Qué significa eso? Lo halle trabajando. Es decir, él se fue el señor y él sigue trabajando, sabe que es su trabajo y lo hace todos los días con diligencia. Y un día, cuando sale al trabajo, como cualquier otro día, se encuentra con la novedad que el amo ha regresado. Ah, ya regresaste. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. No hay necesidad de que nos estén supervisando para trabajar. El siervo fiel es aquel que trabaja sin que lo supervisen. Sabe que está haciendo su trabajo. El verso 48, habla de lo opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? El siervo malo. Miren lo que hace el siervo malo. Es el siervo del mismo amo. O sea, es un solo amo que tiene dos clases de siervos. Mientras que uno trabaja diligentemente, mientras el amo no está, ¿qué hace este siervo malo? Verso 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. Y como tarda, ¿qué hace? Comienza a golpear a sus consiervos, a maltratar a sus compañeros de trabajo, maltrata a sus consiervos y aún a comer, ¿con quiénes? Comer y beber con los borrachos. Yo me imagino que los siervos le dicen, oye, hermano, ya pues trabaja, ¿no? O, mira, cuando venga el amo le voy a decir que te está yendo ahí a la esquina a comer y a beber con los borrachos. Y el otro regresa a darle con todo, ¿no? ¿Qué hace el siervo malo? Miren lo primero que hace. Mi señor tarda en venir. Para él, el Señor todavía viene muy lejos. Va a demorar. Si hubiera venido, ya estuviera aquí, pero como no está, tarda en venir. Y como tarda, entonces se agarra a golpes con sus consiervos. Los maltrata, los golpea. Y luego se va a festejar, comer con los borrachos y a beber con los borrachos. El siervo malo. El verso 50 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y repite siempre lo mismo, es a la hora que nadie sabe. Y vendrá el Señor en el momento que no se le espera y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y ahí será el lloro y crujir de dientes.
El Señor viene en el momento menos pensado, cuando este amo que anda haciendo de las suyas menos piensa, el Señor viene. ¿Y qué hace? El verso 51 dice, lo castigará duramente y pone su parte ¿con quiénes? Con los hipócritas. Y la pregunta es, ¿por qué con los hipócritas? ¿Por qué con los hipócritas? Porque él era un hipócrita. Él era un amo, él era un siervo del mismo amo, un siervo que trabajaba cuando el amo estaba allí. Cuando el amo se iba, inmediatamente golpe con los consiervos. Comer y beber con los borrachos. Pero cuando el amo volvía, otra vez, ¿no? Quietecito. ¿Cómo se llama la persona que aparenta lo que no es? ¿Cómo se llama? ¿Y qué era este siervo malo? Era un hipócrita. Porque decía que era siervo, que servía al amo, pero en realidad cuando el amo se iba, maltrataba a los consiervos y se iba a comer con los borrachos. Y Dios lo pone en el lugar donde corresponde. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos sacarle la vuelta a quien sea. Ustedes pueden engañarle al pastor, al anciano, al diácono. Pueden engañar a quien quieran. Pero a Dios no lo podemos engañar. Y este siervo malo nos da un ejemplo de qué es lo que le sucederá a todos aquellos que hoy dicen que están esperando la venida del Señor y empiezan a decir, el Señor tarda en venir. Y como tarda en venir, arremeten contra los consiervos. Y maltratar a los consiervos no solamente es cogerlo a golpes, es criticarlos, menospreciarlos, difamarlos, lo que sea. Y luego tiene su parte con los hipócritas. Aquí encontramos un aspecto importante porque se nos dice cómo es la vida de el siervo que espera a su Señor dentro de la comunidad. En este caso, dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios. ¿Cómo nos comportamos unos con otros? Si usted está peleando con su hermano de al lado, ¿me va a decir que usted no está representada por este siervo malo? ¿O no? Piensen de nuevo. Este siervo malo prefigura a todo aquel que está dentro de la familia de Dios, que no trata bien a su consiervo, que maltrata a su consiervo, que acusa a su consiervo, que siempre está hablando en contra de su consiervo. Y luego se va a comer y a beber con los borrachos y viene a la iglesia a santificarse. Y dice, no, soy cristiano, pero afuera, donde nadie lo ve, hacen su vida al revés. Cuando venga el Señor, ¿dónde pondrá a estos siervos? Con los hipócritas. ¿Por qué? Porque eso es lo que es lo que representa. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy preparándome para la segunda venida de Cristo? Es cómo trato yo a mis consiervos dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios. ¿Cómo trato yo a mi familia? Hermanos, si dentro del seno familiar yo no estoy viviendo una vida cristiana y no estoy dando testimonio a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis vecinos, si no lo estoy haciendo, ¿qué está pasando? ¿Se dan cuenta ustedes que cómo tratas a los demás es muy importante? Y en la iglesia es el primer lugar donde nosotros necesitamos saber tratarnos como hermanos, con el respeto que se merecen, pero sabemos tratarnos como hermanos, como lo que somos, apoyarnos mutuamente. Cuando nosotros como comunidad nos apoyemos, realmente el amor fraternal se muestre, la gente que vive alrededor y que ve ese sentir, digo, oye, estos hermanos sí que son unidos. Me gustaría ser parte de su comunidad. Ese es el testimonio que el mundo está esperando de parte de nosotros. Pero eso se da, ¿cuándo? Cuando entendemos que somos parte de una comunidad
en la cual hay siervos buenos y siervos malos. ¿De qué lado quieres estar? Ese es un asunto muy, muy personal. Cada quien lo elige. Nosotros no hemos venido a condenar a nadie. Hemos venido solamente a aclarar el problema y a plantear. ¿Cómo tratas a tus consiervos? Ese es un asunto que tienes que discernir tú. ¿De qué sirve que yo sea buena gente con los demás afuera cuando no empiezo con mi propia familia? La caridad y la misericordia se empieza por la familia. No sé ustedes, pero en mi familia yo le decía a mi esposa hasta el día de hoy a mis hijos, si yo no tengo para mi esposa y para mis hijos, no tengo para nadie. Porque no está bien, como dice Jesús, quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. No está bien. Primero es la familia y juntos con la familia ayudamos a los demás. ¿Se imaginan ustedes una familia así? Fuerte, testimonio firme. Y eso es lo que el mundo está esperando. ¿Cómo tratas a aquellos que están en tu familia? Eso dice si estás o no preparándote para la venida del Señor. La otra parábola que quiero mencionar aquí está en el verso 31 hasta el final, que es el juicio a las naciones. Es una parábola que ustedes creo que la saben de memoria. Y sin embargo, quiero señalar aquí dos aspectos muy importantes. En primer lugar, se habla de una división entre cabritos, ¿no?, y ovejitas. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Ahí están puestos. Y cada uno de ellos representa una conducta. Y a las ovejitas, ¿qué les dice el Señor? Voy a leer lo que dice el verso 34 al 36. A las ovejitas, el Señor le dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un reino desde la fundación del mundo. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Y entonces los justos le dirán, Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? O sea, no recuerdo. ¿Y qué les dirá el Señor? Verso 40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjense ustedes, estas personas ni siquiera sabían que estaban haciendo un bien o no conocían a quién le estaban haciendo el bien. No sabían que le estaban haciendo un bien al Señor, pero en realidad no se lo estaban haciendo al Señor, estaban sirviendo a la comunidad. ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos forastero o enfermo? ¿Saben ustedes que una de las mayores tragedias del ser humano es estar enfermo y sentirse solo? Yo no sé ustedes, pero yo sí he pasado momentos muy difíciles. Que cuando uno necesita de la ayuda, no están los amigos, no están los hermanos, no hay. Y a veces uno se decepciona, ¿no? Por eso que alguien ha dicho que los amigos, los verdaderos amigos, se conocen cuando uno está en necesidad. No cuando estás en abundancia, sino cuando estás en necesidad. Observen ustedes, ¿qué le dice el Señor a los cabritos? En el verso 41 les dice, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí. ¿Por qué el Señor le dice que se aparten a los que están ahí a la izquierda? Por las mismas razones. Tuve hambre, leo el 42 al 44, las mismas razones. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed
no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Y la misma pregunta, Señor, ¿y cuándo te vimos? No, si yo te hubiera visto así, pues yo te hubiera ayudado. ¿Y qué dice el Señor? El verso 44. ¿Cuándo te vimos? No, pues a mí no. Verso 45. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, ¿no? Y los justos a la vida eterna. Entonces la pregunta aquí es, ¿quiénes son estos en necesidad? No son gente del pueblo de Dios, no son gente de dentro de la familia, son gente como forasteros, gente que está en la cárcel, gente que está desnuda, que tiene necesidades, enfermos, fuera del seno familiar, y que los ven y no les tienden la mano. ¿Cuándo te vimos en esa condición? No recuerdo. ¿Y qué le dice el Señor? El verso 45. Por cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Ustedes que obraron bien con esos que estaban en necesidad, lo hicieron no solo a ellos, sino a mí. Y ustedes que no lo hicieron con estos que estaban en necesidad, fueron negligentes con ellos y también conmigo. El Señor se toma muy personal este asunto porque se identifica con los pobres. Entonces, ¿qué significa estar preparado aquí? ¿Qué significa estar listo para la venida del Señor? ¿Cómo trato a mi prójimo fuera de la familia? ¿Cómo trato a mi prójimo fuera de la iglesia? Aquellos que no son de esta comunidad. ¿Cómo los trato? ¿Me preocupo por su bienestar? ¿Veo una necesidad? ¿Paso de largo como el sacerdote o como el levita que vieron al herido que el buen samaritano ayudó? Se hicieron que no vieron a nadie y pasaron de largo. ¿Cómo hacemos nosotros? La Biblia dice, velad, preparaos, porque no sabéis el día ni la hora en que vuestro Señor ha de venir. Nosotros no sabemos. ¿Y cómo nos preparamos? Bienaventurado cuando el Señor venga y te halle haciendo así, trabajando, cumpliendo tu labor. Por eso le decimos, hermanos, en la vida cristiana, de la vida cristiana, nadie se jubila, nadie. Nadie. Algunos dicen, no, pero es que yo ya estoy avanzado en edad, ya estoy mayor, yo ya no puedo. Hermano, usted sí puede. Si quiere, puede. Porque yo he tenido oportunidad de encontrar hermanos que estaban en el lecho de muerte y seguían predicando a todos los que le venían a visitar. Les daba esperanza, les ayudaban. Yo me voy, pero ustedes quedan, pero el Señor les bendiga, y les abrían la Biblia y les enseñaban. No hay edad para el que quiere hacer la obra de Dios. No hay edad. Y tampoco en la viña del Señor nadie se jubila. Entendámoslo, nadie se jubila. Todos podemos servir de una u otra forma. Así que, ¿qué es prepararse entonces? ¿Cómo atiendo las necesidades de los que están dentro de mi familia, dentro de la iglesia? ¿Cómo trato a los demás dentro? Pero también es cómo trato a los demás fuera. Por eso es que en estas parábolas es interesante que el Señor nos dice, como nadie sabe el día y la hora, prepárense, estén preparados, velad. ¿Cómo? Atiendan
las necesidades dentro y fuera. Que cuando lo hagamos será el mayor testimonio que nosotros podemos dar del amor de Dios manifestado a la humanidad. Hay personas que están mirando eso. El bien social, el servicio a la comunidad, es algo que nunca debiéramos perder, porque es parte de nuestra preparación. Por eso les decía, dime cómo tratas a los demás y te digo si estás preparado para la segunda venida de Cristo. Porque de eso se trata, de estar preparados. Y en esa dirección de prepararnos es cómo yo vivo mi comunidad de fe aquí. Y cómo esta comunidad de fe se manifiesta hacia afuera. Por eso la Escritura dice, ¿de gracia recibisteis? Dad de gracia. Porque todo lo que nosotros recibimos es para compartir. Dios nos da para administrar y podamos hacer un uso adecuado de los recursos que Él nos da a administrar. Nosotros solamente somos administradores de Dios. Eso es lo que se llama mayordomía. Bueno, la Biblia aquí me está diciendo que nosotros necesitamos entender cómo trato yo a mi gente dentro y fuera, y la manera como yo la trato va a indicar si soy o no, o estoy o no preparado para la venida del Señor. Mis hermanos, si ustedes tuvieran que evaluar su vida, si ustedes tuvieran que analizar su experiencia dentro de la iglesia y en relación con la sociedad que les rodea, mi pregunta es, ¿estamos preparados para la venida? Si el Señor viniese, ¿nos diría siervo fiel o siervo malo? ¿Cómo sería? Si el Señor viniese, ¿nos trataría como ovejitas o como cabritos? Yo no le estoy diciendo qué le gustaría. No, es la realidad que usted vive. ¿Cómo el Señor le evaluaría? Eso es lo que ustedes necesitan pensar, porque esa es la realidad que va a suceder. El Señor nos va a dar conforme a nuestras obras. Y si ustedes miran la parábola de Mateo 25, en cuanto a las dos parábolas que quedaron dentro, ustedes se van a dar cuenta que la primera tiene que ver con las 10 vírgenes que se duermen con sus lámparas, incluidas aquellas que tenían lámparas se duermen, y cuando viene el Señor, aquellas que llevaron aceite extra fueron al encuentro del Señor, y las que no tenían aceite tenían la lámpara pero sin aceite. ¿Qué significa eso? No había forma en que se alumbre el camino. Y como no tenían forma de alumbrar el camino, se perdieron. Y cuando llegaron, la puerta estaba cerrada. ¿Saben qué ilumina eso? Hoy día, la iglesia puede pasar por un momento de dejadez, de ensueño, pero cuando hay el reavivamiento, la palabra de Dios será la lumbrera que ilumine el camino. Y algunas personas que tienen la lámpara, la tendrán sin aceite porque se han alejado tanto del Espíritu Santo que ya no sienten la voz del Espíritu Santo hablándoles al corazón. Esta parábola tiene que ver con cómo nosotros usamos la palabra de Dios en nuestra preparación para la venida de Cristo. Esa lámpara es la palabra de Dios que ilumina el camino por el cual transitamos. Y el aceite es el Espíritu de Dios quien nos ayuda a entender esa lámpara. Por eso dice que no falte el aceite en tu lámpara, es que el Espíritu de Dios esté siempre presente guiando tu vida, porque mientras esté presente, nosotros no tenemos nada que temer. El Señor, el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Y la parábola de los talentos, ¿saben qué significan los talentos? Esta parábola dice muy claramente que el Señor le dio a unos 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero aquí hay una cosa que me tranquiliza, hermanos.
Porque alguno dirá, ¿y por qué Dios le da 5, 2 y 1? ¿Y por qué no le dio 5 a todos? O 2 a todos. O 1 a todos. No, 5, 2 y 1. Porque el verso 15 dice, en la parte última del verso 15, que Dios da dones y talentos, dice a cada uno, conforme a qué cosa? Conforme a su capacidad. Si el Señor sabe que tú no puedes usar más de 2 talentos, ¿para qué te da 4? ¿O para qué te da 5? El Señor sabe tu rendimiento y conforme a tu capacidad te da. Pero observen ustedes, ¿qué pasa cuando yo recibo 5? En la parábola dice que el que recibió 5, ¿qué hizo? Los puso en práctica y ganó 5 más. Es decir, ganó el 100%. ¿Está claro? Tenía 5 y ganó 5 más, 100% de ganancia. Y el Señor lo aprobó y le dijo, buen siervo fiel. Y cuando vino el que tenía 2, le dijo, Señor, tú me has dado 2. Leo el verso 22. Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. ¿Y qué le dijo el Señor? Lo mismo que le dijo al que tenía 5 y ganó 5. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero había ganado 2 y el otro ganó 5. Sí, el que recibió 5, ganó 5, 100% de ganancia. El que recibió 2, ganó 2, 100% de ganancia. Ustedes se dan cuenta que no es la cantidad, sino es el porcentaje, 100%. Y el que recibió 1, si solamente hubiera ganado 1, ¿cuánto hubiera sido? 100% de ganancia. ¿Pero qué hizo ese? En vez de ponerlo a trabajar, lo ocultó. No lo puso en práctica. Y fue desechado. ¿Y saben qué significa eso, hermanos? Significa que hoy, en preparación para la venida del Señor, nosotros hemos recibido de parte del Señor dones y talentos. ¿Y qué estamos haciendo con esos dones y talentos? ¿Los estamos multiplicando? Si no lo estamos usando, corremos el peligro de este que escondió y cuando vino su Señor, siervo malo, porque lo escondiste, no lo usaste. ¿Qué estamos haciendo con los dones y talentos que hemos recibido de Dios? ¿Lo estamos usando? Si lo estamos usando, lo más probable es que vamos a ganar 1 más. ¿Ok? Vamos a crecer. Entonces algunas personas dicen, oye, mira qué talentoso, mira que la otra persona, y todos se admiran. Dice, claro, si los pocos talentos que tiene lo está poniendo en práctica, van ganando otros, y van ganando otros. Bueno, eso que pasa con unos, puede pasar con toda la iglesia, solamente que hay que ponerse a trabajar con el talento que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el talento que tiene de parte de Dios? ¿Cuál es el talento? ¿Lo estás usando para el Señor o lo estás usando egoístamente solo para ti? ¿Cuál es el talento? Ustedes se dan cuenta que todas estas parábolas tienen un solo fin: prepararnos para la venida del Señor. Si hay un tiempo cuando debemos estar más alertas y más activos en la iglesia, es hoy. Ahora les hago una pregunta. Según esta parábola, el Señor le quita la parábola al que tenía 1 y lo ocultó, se la quita. Bueno, se la quitó a él, pero había uno que tenía 5 y ganó 5, ahora tiene 10. Y el otro tenía 4, tenía 2 y ganó 2, tenía 4. ¿A quién le dio este talento? ¿Al que tenía 10 o al que tenía 4? ¿A quién? Al que tenía 10. Ahí está, el verso 24. Al que tenía 10. ¿Por qué?
Uno diría, pero oh, Señor, ya tiene 10, ahora va a tener 11. ¿No? ¿No sería mejor que el Señor se lo dé al que tiene 4 para que tenga 5? Y así vaya un poquito alcanzando al otro. ¿Por qué se lo dio al que tenía 10? Porque él había demostrado que podía multiplicar más talentos y le dio más. Si Dios ve que tú puedes y usas los dones y talentos que Dios te ha dado, los usas para honra y gloria de Él te va a dar más. Y ese más implica que vas a ser bendecido, bendecida de Dios, y tus dones y talentos se multiplican y te estás preparando para la venida del Señor. Los dones y talentos no son para jactarse, no son para vanagloria de uno, no son para egoístamente enorgullecerse, no. Han sido concedidos para adelantar la obra de Dios. Entonces, ¿cómo lo estamos usando? Cada uno dará cuenta al Señor. En conclusión, ¿qué es lo que has recibido de Dios? ¿Cómo lo estás administrando? ¿Es el Espíritu de Dios el que te está moviendo? Bueno, si eso es así, se va a denotar en la manera como tú tratas a los que están dentro y tratas a los que están fuera. Es nuestro testimonio, no solamente es la doctrina. Nosotros como iglesia tenemos la mejor doctrina, el mejor entendimiento de la Biblia. Eso no cabe duda. Pero no es solo doctrina, es que tiene que esa doctrina llevarnos a dar frutos. Y esos frutos se deben manifestar en la fraternidad, en la confraternidad dentro y fuera. Y hermanos, los invito para que ustedes puedan ser testigos vivos del amor de Dios en una sociedad egoísta, en una sociedad donde todo el mundo quiere todo para sí. Que el Señor los bendiga, nos ayude a estar preparados para que cuando Cristo venga, nosotros podamos decir, heme aquí, Señor. Te hemos esperado y tú nos salvarás.